tempestad, yo sé, nunca me dejarás. Espera, vendré correr en el día, en la noche, sé, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. No espera en el recorrer, en el día, en la noche, sé, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga. Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz, su santa grey, y paz, su santa grey. Me alegraré. Al mundo
Hola, es un gozo poder estar contigo el día de hoy nuevamente y feliz Navidad en donde quiera que estés. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar. Así que gracias por ser parte de nosotros y conectarte y poder estar con otras personas. Espero que estés acompañado el día de hoy en esta época navideña que todos esperamos casi siempre durante todo el año. Yo sé que muchas personas anticipan la llegada de la Navidad, la llegada de este tiempo especial en lo cual quizás te preparas esos platos especiales que solamente hacen durante la Navidad para celebrar con la familia, para hacer algunas cosas que son ya tradición, ¿no? Culturalmente en donde estés. También sé que puede ser un tiempo triste o no tan alegre para muchas personas. Para otras personas es un tiempo de deudas, ¿no? El tener que comprar muchas cosas para esta temporada, pero la Navidad es un tiempo especial, que estamos en medio de una serie titulada La Llegada de Cristo Jesús. En esta época, hace más de 2000 años, transformó el mundo entero. Y el día de hoy todavía continúa transformando nuestro mundo. Transformó vidas en ese momento y continúa transformando vidas hasta el día de hoy. La semana pasada vimos cómo la llegada de Jesús transformó la vida de María y fue algo especial en su vida y también en nosotros el día de hoy. Continúa transformando nuestras vidas de esa misma forma. En algún momento quizás se puede ver como algo inoportuno, algo no esperado, pero vimos que Dios tiene un plan y tiene un propósito para cada uno de nosotros, aun cuando esos planes no son lo que esperamos. Y el día de hoy vamos a ver la vida de otra persona también en ese mismo pasaje de Lucas 1, pero es la vida de un hombre llamado Zacarías y quizás tú no conoces mucho o has oído antes de la vida de Zacarías. ¿Y quién es él? Bueno, él era un sacerdote en el pueblo de Israel y su esposa Elizabeth eran parte de un grupo sacerdotal, lo que significa que ellos eran líderes espirituales y el día de hoy pudiéramos decir, bueno, quizás era una pareja muy activa en la iglesia de líderes respetados, ejemplares, conocidos, quizás de alguna manera pues bien involucrados en el servicio a Dios en la iglesia o en un ministerio específico. Pero hay algo que pasaba en la vida de esta pareja. Ellos no podían tener hijos. Ellos nunca pudieron tener hijos hasta la llegada de Jesús. Pero bueno, ellos estaban a través de ya experiencias de la vida, quizás siempre anhelando un hijo, esperando con ansias la llegada de un hijo. Y llegaron a su vejez, ya siendo ancianos, sin poder tener hijos. Y yo creo que ya a esas alturas habían perdido quizás la esperanza, ya habían quizás perdido todo tipo de esperanza en tener un hijo. Estoy seguro que quizás intentaron ciertos métodos o ciertas prácticas quizás en su tiempo, como quizás el día de hoy muchas parejas lo intentan. Seguro habían orado y pedido a Dios que les proveyera a un hijo o a una hija. Y estoy seguro que cada año que pasaba y que de alguna manera eso no sucedía, ellos iban perdiendo la esperanza, iban perdiendo su fe, esperando algo que se veía ya a estas alturas imposible. Y sabes, yo creo que el día de hoy muchos de nosotros estamos orando a Dios por algo específico, por algo que estamos esperando ya con mucho tiempo, pero al tiempo pasar y no haber respuesta, quizá también nuestra fe se debilita y quizás empezamos a ver eso como algo imposible. Vemos algo que quizás nunca va a suceder y yo sé que hoy Dios va a hablar a nuestro corazón a través de esta historia que sucedió justamente cuando Jesús llegó, la llegada de Jesús al mundo, y va a hablar, y quizás va a hablar a alguien en específico y te va a retar a que realmente en ese periodo de espera en el cual tú estás, quizás ya lo estás viendo como algo imposible en tu vida, como algo que quizás no va a suceder. Dios te va a retar a que realmente confíes nuevamente en Él, que pongas tu esperanza en Él, que pongas tu confianza en Él, que creas en Él y más bien nos va a retar y te dice, créele. Confía en Dios, confía en Él y no te rindas porque Él cumplirá su propósito, cumplirá su plan en tu vida el día de hoy. Y en la historia de Zacarías, pues esta pareja quizás ya habían perdido esa esperanza de que algún día pudieran tener un hijo. Y viene un ángel del Señor y le anuncia a Zacarías que iba a tener un hijo, que su esposa Elizabeth iba a quedar embarazada y que el nombre de este niño iba a ser Juan.
que era una razón de alegría, una noticia muy especial, pero pasa algo curioso y pasa algo trágico quizá en la vida de Zacarías y que de alguna manera puede que muchos de nosotros hubiéramos reaccionado igual, y es que él quizá dudó un poco de la noticia que el ángel le dio. Ahora, acabamos de terminar una serie hablando de la duda y el hecho que la duda es algo que no necesariamente desacredita nuestra fe, pero más bien nos acerca a una relación más íntima con Dios. Y sí, eso pasó precisamente en la vida de Zacarías, pero hubo algo que sucedió que quizá no se puede percibir de esa manera, pero también hay algo en la duda que fue un poco distinta a la duda que estábamos hablando en la serie anterior. Y vamos a leer este pasaje que se encuentra en el libro de Lucas 1, versículos 18 al 20, y aquí fue lo que sucedió cuando el ángel le dice y le comunica esta noticia a Zacarías. Entonces ya le dijo que su esposa Elizabeth iba a tener un hijo, y esta es la respuesta de Zacarías en el versículo 18. Dice: Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy un anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Y vimos que él realmente, más que dudar de cómo iba a suceder, realmente él no creyó que Dios realmente iba a hacer eso. Y esa es la diferencia, realmente no creyó en Dios, no creyó que Dios podía hacer eso imposible en su vida. No fue una duda de simplemente querer saber cómo iba a suceder, sino más bien él quería tener la seguridad de que Dios no estaba diciéndole algo que no iba a ser cierto, algo que se veía imposible. Yo no sé en tu vida al día de hoy, ¿qué es eso que tú ves imposible? Quizás ya por un tiempo o recientemente ha llegado algo a tu vida y que quizás ves imposible, o has estado esperando ya por un tiempo y ya lo ves como que nunca va a suceder, lo ves imposible. Yo sé que Dios hoy te va a retar a creerle, a creer en Él realmente, porque Él es un Dios que todo lo puede. Y vemos que entonces pasó precisamente eso. Este hombre se quedó mudo, Zacarías se quedó mudo durante todo el tiempo que Elizabeth estaba embarazada, hasta que finalmente nació Juan, no nació ese bebé. Y en el momento que él nace, Zacarías nuevamente entonces recobra su voz, y lo primero que él hace es alabar a Dios. Y vemos que fue una respuesta muy similar a la de María en la semana pasada, de alabanza a Dios ante algo que Dios hizo o comunicó en su vida. Y vemos entonces que esa alabanza a Dios lleva a Zacarías a algo un poquito más allá, y va a profetizar algo sobre Jesús, precisamente algo que iba a hablar de Jesús y el propósito de la llegada de este Salvador al mundo, y también a la vez de su hijo Juan, y qué papel iba a jugar Juan en esta historia. Entonces vamos a continuar con la historia en el capítulo 1, pero ahora el versículo 67 en adelante, y dice entonces lo siguiente: entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía: alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió a su poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados alrededor de su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia, mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Y vemos que aquí Zacarías entonces comunica una profecía sobre Jesús y el propósito de Jesús y esta llegada de este Salvador, la llegada
de Cristo Jesús al mundo, algo que se veía imposible. Y hay algo que vamos a aprender de la vida de Zacarías el día de hoy, en la espera ante algo imposible, en la espera en algo que quizás vemos que ya nunca va a suceder, pero que Dios tiene un plan y un propósito, y vimos que hay tres cosas que vamos a aprender el día de hoy de Zacarías en esa espera, y lo primero es que el hacer preguntas es permitido. El hacer preguntas sobre algo que Dios desea hacer en tu vida es permitido, y lo hablamos, como lo dije en la serie anterior, esas dudas de cómo Dios puede hacer algo, Dios las permite, es una manera de acercarnos más a Él. Vemos que también María, en algún momento en la semana pasada, ella le preguntó al ángel, pero ¿cómo puede ser esto si soy virgen? Le estaba diciendo que iba a dar a luz, ¿cómo va a suceder? Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Porque María no tuvo una consecuencia debido a una pregunta o duda, en cambio Zacarías sí. Vemos que María, de alguna manera, su pregunta fue ¿cómo va a suceder esto? En ningún momento dudando que Dios tenía el poder o que Dios iba a hacer algo en su vida. Más bien ella quería saber ciertos detalles de cómo Dios iba a obrar. Y quizás en tu vida el día de hoy tú tienes algo similar, ¿no? Tienes quizás una necesidad, un problema de salud o de finanzas o en tu matrimonio, y estás quizás viendo lo imposible, pero estás quizás teniendo preguntas a Dios de cómo lo va a hacer, pero no es de una manera de duda si lo va a hacer, sino más bien cómo lo va a hacer. Pero vemos que en el caso de Zacarías, siendo aún un sacerdote, un siervo de Dios por años, cuando el ángel le comunicó eso, él quería estar seguro que Dios iba a cumplirlo. Era una manera de, no creo que Dios pueda hacerlo, es algo que se ve imposible. Era realmente una duda muy distinta, era algo que realmente no representaba una confianza en Dios de cómo lo iba a hacer, sino dudaba de Dios si lo iba a hacer o no. Y quizás entonces, por otro lado, esos problemas o esas circunstancias en tu vida el día de hoy que tú ves imposible, de salud, en tu matrimonio, en tus finanzas, lo estás viendo y vas a Dios con esa misma actitud de desconfianza, no creyendo que Dios puede hacer algo imposible en tu vida, no creyendo que Dios puede hacer lo imposible en tu vida. Entonces vemos cómo la llegada de Jesús realmente hizo algo que se veía imposible, realmente posible en la vida de Zacarías. Como el día de hoy Dios continúa haciendo lo mismo. Quizás hay algo que estamos esperando que se ve imposible de parte de Dios, pero que de alguna manera podemos venir a Él y traer dudas y preguntas, pero no debemos de dejar de confiar en Dios creyendo que Él lo va a hacer. Quizá no entendemos cómo, pero sabemos que Él lo va a hacer. Lo otro que podemos aprender de Zacarías es que nada es imposible para Dios. Nada realmente es imposible para Dios. Y cuando vemos el embarazo de María, por ejemplo, de Jesús, y ahora de Elizabeth, ambos embarazos realmente eran cosas imposibles para el ojo humano. Era imposible que una mujer, siendo virgen, quedara embarazada. Como al mismo una mujer ya anciana quedar embarazada. O sea, se ven ambos casos, esos ambos embarazos son imposibles. Entonces vemos que Dios muestra su poder y que no hay nada imposible para Él. Y Dios nos muestra su misericordia, nos muestra su amor por nosotros cada día, muestra su poder, su generosidad. Y lo hace todos los días. Lo hizo en ese entonces en la vida de estas mujeres y lo hace en nuestra vida el día de hoy también. Para Dios no hay nada imposible. Lucas 18, versículo 27 dice lo siguiente: Él contestó, lo que es posible para los seres humanos es posible. Lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Y aquí está Jesús hablándole a un joven, ¿no? Que le está preguntando cómo puede adquirir él la vida eterna. Y él le dice pues que tiene que dejar todas sus posesiones, y le dice muchas veces, le dice que es más fácil que entonces que un camello entre por el oído de una aguja a que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. Y ahí es donde entonces esto le dice, esa es la respuesta de Jesús, ¿no? Lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37 dice que para Dios no hay nada imposible. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Tú crees que hay algo imposible para Dios? ¿Qué es eso que en tu vida tú en este momento ves imposible? Quizás lo ves imposible para ti, no lo ves imposible ante tus ojos, nuestra limitación humana. Pero recuerda que para Dios no hay nada imposible. Entonces en esta espera
ante eso imposible que esperamos de Dios, debemos de recordar que está bien si tenemos preguntas y vamos a Él con fe al preguntarle, que debemos de recordar que no hay nada imposible para Dios. Y número 3, también debemos de recordar que debemos de preparar el camino para Jesús. Y cuando me refiero a preparar el camino, me refiero a que realmente estemos listos y preparados, anticipando eso que Dios va a hacer en nuestra vida. Vemos que lo primero que este hombre hizo cuando recobró su voz fue alabar a Dios, y él profetizó, preparó el camino del Salvador, ¿no? Y también le dijo lo mismo a su hijo Juan en el versículo 76 de Lucas 1. Dijo: tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Y sabes, eso era súper importante y fue clave, porque Juan fue uno que fue preparando y abriendo el camino para Jesús, el Salvador, ¿no? Él iba adelante de Jesús preparando el camino para que la gente estuviera preparada para recibir a este Salvador. Y de alguna manera ese también debe de ser nuestro papel, ¿no? Como hijos de Dios, poder preparar el camino para que otros reciban y escuchen de Jesús. Esta época de la Navidad realmente se trata de eso, ¿no? Especialmente que preparemos nuestro corazón para la llegada de Jesús, que preparemos nuestro corazón para eso que Él desea hacer, esas obras poderosas, esas obras maravillosas en nuestra vida. Aunque lo veamos imposible, debemos de estar preparados para la respuesta de Dios. Debemos de estar preparados para cuando Dios obre, para cuando Jesús se manifieste y su poder haga eso que vemos imposible, posible. Y quizá la llegada de Jesús en nuestra vida, quizás a veces pensamos o tenemos una expectativa de que algo maravilloso suceda, y quizás sucede lo contrario, quizás viene más adversidad. Pero ahí es donde debemos de tener nuestra confianza en Él y saber de que solamente Jesús nos va a iluminar el camino por el que debemos de ir. Solamente Jesús nos va a dar esa paz que necesitamos, nos va a dar ese gozo que necesitamos en nuestra vida. Debemos de estar preparados, preparar nuestro corazón para recibirle y esperar, anticipar esas obras poderosas que Dios va a hacer, no solo en nuestras vidas, pero en la vida de los demás. Realmente nos reta el día de hoy a creerle, a confiar en Él. Ante lo imposible, entonces podemos tener paz, podemos tener la confianza de saber que Dios va a iluminar nuestro camino, que Él tiene todo bajo control, que Él tiene todo en su mano. Entonces la pregunta que tengo para ti el día de hoy es: ¿estás preparado para recibir a Jesús en esta época? ¿Estás preparado para recibir esas obras maravillosas que Él desea hacer, eso imposible en tu vida? ¿Estás preparado para que Él obre y haga algo imposible? Pero especialmente está preparado tu corazón para recibir a Jesús. Sabes, yo creo que muchas veces pensamos o asumimos que quizás todos ya tienen a Jesús en su corazón. Pero el día de hoy quizás estás viendo este video y quizás has estado preparándote ya para recibirlo. Y quizás puede ser que este sea el momento para que lo hagas. El momento que Jesús quiere llegar a tu corazón, como lo hizo hace 2000 años y llegó en la vida de estas personas, llegó al mundo e hizo un impacto en sus vidas. Quizás Él desea hacer lo mismo hoy, quiere llegar a tu corazón. Y lo único que tenemos que hacer, dice la palabra de Dios, es que tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador. Tenemos que reconocer que Él murió por nosotros y que desea santificarnos y que Él desea pagar el precio del pecado. Entonces lo único que tenemos que hacer es confesarlo, confesar que Él es tu Salvador. Y si tú no sabes cómo hacer eso, es simplemente hacer una oración tan sencilla como esta, pero que debe de brotar de tu corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito, te acepto como mi Salvador, para que vivas en mí y me limpies de todo pecado, en el nombre de Jesús. Y sabes, yo creo que si tú hiciste esa oración por primera vez, has recibido a Jesucristo en tu corazón y ahora el Espíritu de Dios mora en ti. Y mucho de esto que hemos hablado, de cómo Él hace estas obras imposibles y este plan maravilloso que da dirección a tu vida, lo vas a empezar a experimentar porque ahora el Espíritu de Dios está en ti. Jesús ya ha llegado a tu corazón.
Y si tú ya hiciste esa decisión antes, ya has aceptado a Cristo en tu corazón antes, ¿tú recuerdas cómo era tu vida antes de que Cristo llegara? ¿Recuerdas de alguna manera esa necesidad, a esa paz, a ese gozo, a esa esperanza? Y quizás habían cosas imposibles en tu vida, pues cosas que veíamos imposibles, pero que cuando Cristo llegó a tu corazón y cuando Cristo llega a nuestro corazón, eso que se ve imposible es posible y nos da paz y nos da gozo. ¿Hay alguna experiencia en tu vida en la cual quizás tú no confiaste en Dios o no creíste en Dios? Y si nos ponemos a pensar muy detenidamente en esas experiencias, estoy casi seguro que quizás los resultados no fueron de bendición en nuestra vida. En esas áreas que quizás no confiamos en Dios como realmente debíamos, siguiendo el plan de Él. Así que en esta Navidad, en esta época especial, quizás estás todavía esperando algo de parte de Dios, algo que se ve imposible, que no vemos una solución, que no pensamos que pueda realmente solucionarse en nuestra vida. La pregunta es, ¿a qué o a quién recurres para tratar de buscar respuestas? Recuerda que podemos ir a Dios con respuestas, pero con fe, creyendo que Él tiene esas respuestas, que Él puede darnos esas respuestas. ¿Cómo podemos entonces preparar nuestro corazón para esa respuesta? ¿Cómo podemos preparar nuestro corazón para la llegada de Cristo? Yo te animo a que realmente medites en eso. Y si hay algo que estás creyendo en Dios, estás esperando de Dios, que realmente prepares tu corazón para recibir respuesta de Dios, para que puedas ver esa mano de Dios poderosa moverse en tu vida. Y puede ser que a lo mejor Dios esté hablando en tu corazón para que puedas ayudar a otras personas a preparar el camino para que Él llegue. Quizás es compartir con tu hermano, compartir con un amigo, compartir con alguien en el trabajo. Nos está llamando a preparar el camino para la llegada de Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Yo sé que todos estamos en la espera de algo que se ve imposible. Todos estamos en la espera de algo que Dios haga en nuestra vida. Y el día de hoy Dios nos está retando y nos está recordando que debemos creer en Él, que podemos ir a Él con dudas o con preguntas, pero que confiemos y pongamos nuestra confianza plenamente en Él. Que de alguna manera Dios nos recuerda que Él puede hacer todo lo imposible posible en nuestra vida, pero debemos de preparar nuestro corazón para de alguna manera con anticipación esperar esa respuesta y esa obra de parte de Dios. Debemos de creer en Él con todo nuestro corazón. Así que donde estás el día de hoy, quiero que inclines tu rostro, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias el día de hoy, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso, porque hace más de 2000 años, Señor, tú enviaste a Jesús a que naciera de una virgen, Señor, en este mundo, y así llegó el Salvador, así llegó, Padre, el Redentor, quien iba a transformar el mundo entero. Padre, gracias porque por esa llegada de tu Hijo Jesucristo has hecho posible que el día de hoy podamos tener esa relación y esa oportunidad, Señor, a vivir plenamente contigo. Señor, yo sé que tú tienes un plan y quizás hay muchas personas que estamos esperando una obra maravillosa de tu parte, algo que se ve imposible, y quizá el día de hoy ya hemos perdido la esperanza, hemos perdido la fe. Pero el día de hoy tú nos animas y tú nos recuerdas que tú eres el Dios de los imposibles, que tú eres el Dios que puede hacerlo todo posible, Señor, pero que debemos de tener nuestra confianza firme en ti. Está bien que tengamos preguntas y dudemos de cómo vas a hacer algo, Señor, o cómo vas a solucionarlo, pero que no tengamos dudas de que tú lo vas a hacer. Que estemos con anticipación y con esperanza, que estemos preparados en nuestro corazón, preparado y preparando el camino para tu llegada, para tu obra en nuestras vidas y en la vida de los demás. Señor, gracias por esta época especial, por esta época hermosa que podemos compartir. Bendice, Señor, a cada persona que está viendo este video el día de hoy. Guárdale en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero recordarte que el enemigo desea robarte esa paz, desea robarte esa seguridad de que Dios está de tu lado, de que Dios tiene todo bajo control y de que Él va a hacer algo aún en la espera, de que Él va a hacer algo aún aunque hemos estado esperando y ya se ve imposible. Pero el día de hoy Dios nos recuerda que Él es el Dios de los imposibles. Nos está diciendo simplemente, hijo mío, confía
en mí. Así que yo te animo el día de hoy a que confíes en Dios, pon tu esperanza en Él y verás eso maravilloso que Él va a hacer en tu vida y en la vida de los que están a tu alrededor. Que Dios te bendiga, feliz Navidad y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.